me dice que esto me asegura que existe una función f de x en un entorno al punto x0 y que va a ser única, ¿sí? Y aparte va a cumplir ciertas propiedades. ¿Cuáles van a ser esas propiedades? Las propiedades van a ser que la función que yo asegure la existencia, a ver, la función en donde yo asegure la existencia, esa tiene que ser una función que pertenezca a clase 1. O sea, la i que yo encuentre, ¿sí? Que era una función f de x, esta va a pertenecer a clase 1. ¿Qué significa eso? Que existe la derivada de y con respecto a la variable x. ¿Está bien? O sea, que pertenezca a clase 1 ya me asegura que existen las derivadas. ¿Sí? En este caso, fíjense en que yo acá puse parcial, pero resulta que la función depende de una sola variable, es decir, que esta sería una derivada total de y con respecto de x. ¿Está? Aparte, también tiene que verificar que la función evaluada en el x0 a mí me devuelve, ¿qué cosa? y0. Quiere decir que verifica también la ecuación la ecuación inicial, digamos la ecuación de la función implícita, que vendría a ser esta, ¿no? Que en un entorno dice que va a existir la función implícita. ¿Está? Ahora, vamos a borrar esto. Ahora nosotros si decimos que existe la función derivada, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos ser capaces de encontrarla. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a recurrir a esa pizarra. Bueno, entonces teníamos como condición, vamos a hacer otra acá. ¿Sí? La derivada de la función implícita. ¿Sí? Nosotros lo que sabemos es que vamos a tener una función f que dependía de x y de y igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que a mí me daba. Por el teorema, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que esa función yo la voy a escribir como que depende de x, pero la y también va a depender de x, ¿verdad? Y va a ser igual a 0. Entonces me quedo con esto. Entonces, f en primer lugar va a depender de x y de y, pero y va a depender de x. Esto me hace acordar a qué cosa, a la regla de la cadena, ¿sí? Entonces ahora como toda esta función ahora depende de qué variable, solamente depende de la variable x, vamos a derivar f con respecto de la variable x. ¿Está bien? Si derivo f con respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Fíjense. Esta derivada total va a ser igual a 0 porque acá tengo 0. ¿Sí? Estoy aplicando a ambos miembros la derivada. Entonces, esta derivada, ¿a qué va a ser igual? Tengo que seguir el árbol. ¿Sí? F derivado con respecto de x.
más f derivado con respecto de y por el y derivado con respecto de x. Igual a qué cosa? A 0. Si yo decía que implicaba esto, que y dependía de x, iba a ser una función que ahora depende de x, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿existe la derivada de y con respecto de x? Sí, porque estaría definida su forma implícita. ¿Cuál sería esa derivada? Esa derivada sería esta, ¿sí? Entonces, la derivada de y con respecto de x, ¿a qué va a ser igual? A menos f de x sobre f derivado con respecto de y, ¿sí? Ahora, evaluado en el punto, ¿en qué punto? Yo estoy trabajando con el punto x0 y 0, o bien con el punto x0, ¿sí? El punto x0 y 0 a mí me lo van a dar cuando yo esté trabajando con funciones que dependen de dos variables. Y el punto x0 con funciones en donde yo esté trabajando con funciones que dependen de una sola variable. Ahora viene la pregunta. La y, ¿de cuántas variables depende? De una sola variable. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá cuando nosotros evaluamos? Vamos a tener derivada de y con respecto de x evaluado en el x0. ¿Está bien? Menos f de x. La f de x, esta que estoy acá derivando, ¿de cuántas variables depende? En esta posición depende de una, de dos variables. O sea que acá tengo que evaluar en el x0 y 0. La f de y también. ¿Me siguen? Pero acá, entonces esto tendría que ser, ¿qué cosa? Distinto de 0. ¿Sí o no? Por la tercera propiedad, o por la tercera condición en realidad, se cumple. ¿Sí? Porque vieron que la tercera condición del teorema a mí me pide que la derivada esa sea distinta de 0. ¿Cómo que variable permanece constante? No entendí la pregunta. Acá me preguntan, no hay que especificar que la variable permanece constante. A ver, acá vamos de vuelta. Esta derivada, ¿de quién depende? La derivada de y con respecto de x, ¿de cuántas variables depende? De una, de x. Entonces, ¿tengo que poner que permanece constante la y? No, porque solamente depende de una sola variable, por eso es derivada total. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, lo mismo que yo hago acá, lo tengo que hacer para otro tipo de funciones. Ok, bien, me parece perfecto. Bueno, entonces ahora lo mismo que hice para este caso, también lo puedo hacer para ¿qué caso? Para una f que depende de x de y de z igual a 0. ¿Está bien?
es decir que voy a tener una f que va de un dominio incluido en donde, en R3, y voy a parar a donde, a los reales, ¿sí? Y voy a tener un punto, sea un x0, ¿sí? Igual a un x0, y0, z0. Estamos ampliando, ¿está bien? Que pertenece al dominio, tal que el f en el x0 sea igual a 0. Primera condición. Segunda condición, que f pertenezca a clase 1, ¿en dónde? En el x0. ¿Está bien? Y la tercera condición, acá tengo que pararme. ¿Por qué? Porque en este caso, si ustedes recuerdan hace rato, yo coloqué que cuando tenía este caso, yo podía definir qué cosa. Una de las variables con respecto a las otras dos. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté trabajando con el teorema, tengo que preguntarme, cuando yo trabaje con el teorema, voy a tener que pedir qué cosa. Que la derivada con respecto a la variable que sea dependiente tiene que ser distinta de 0. Entonces yo voy a preguntarme, ¿cuál quiero que sea dependiente? Puede ser X, puede ser Y o puede ser Z. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo decir que f de Z evaluado en el x0, y0, ¿está bien? Coma z0 va a ser distinto de ¿quién? De 0. En este caso, el teorema me asegura, ¿qué cosa? Que existe la función z, que va a depender de ¿quién? Depende del x y del y, en donde en un entorno, el punto, o sea, estoy adaptando lo que habíamos visto hace rato, en un entorno al punto x0, y0, ¿está bien? Y es única. ¿Sí? Estamos adaptando nada más. Entonces, en este caso, la que existe es esta. Y esta va a cumplir con las propiedades. ¿Qué propiedades? Bueno, una propiedad es z, z0 va a ser igual a z evaluado en el x0 y 0. ¿Está bien? Otra propiedad era que z pertenezca a clase 1, en donde en el punto x0 y 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque z, ¿de cuántas variables dependen? Fíjense en acá, depende de 2. Entonces, ¿ven? Cuando yo hable de z, coloco ¿cuántas variables? 1, 2, 1, 2. Z, 1, 2. La f, ¿de cuántas variables depende? F, F, F. ¿De cuántas variables depende? De x, de y, de z. Entonces acá, este es x0, y0, z0. F pertenece a clase 1, en donde en el x0, que dependía de 3 variables. ¿Sí? F de z evaluada en el x0, que es x0, y0, z0. ¿Ven? 3 variables, distinto de 0. ¿Se entiende eso? En cambio acá yo estoy trabajando con z, y z depende de 2 variables, de x0 y de y0, x0 y 0, y después me decían de que se cumplía de que f evaluada en el x y z de x y, ¿está bien? Es igual a 0 para cualquier x. ¿Está bien?
Bueno, entonces, en este caso también a mí me pueden llegar a pedir qué cosa, las derivadas, ¿para quién? Para z, ¿sí? Pero ¿qué derivadas me pueden llegar a pedir? Me pueden pedir la derivada de z con respecto de x o la derivada de z con respecto de y, ¿sí? Entonces, z con respecto de x, calcular, y vamos a calcular z con respecto de x y de y, una derivada cruzada, ¿sí? Entonces, en el punto, para que ustedes vean. Vamos a trabajar en forma genérica entonces, ¿sí? Yo acá lo que hacía era trabajar con la función compuesta f de x y z que depende de x y de y. ¿Está bien? Esto es igual a 0. Entonces fíjense en acá, la f la puedo derivar con respecto de x o con respecto de y, con respecto de x o con respecto de y. Entonces f dependía de quién, depende del x, del y y del z. Y z depende de x y de y. ¿Qué hemos dicho? Bueno, f la puedo derivar con respecto de x. ¿Está bien? Derivada parcial con respecto de x. Acá sí vamos a separar las cosas. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de la f compuesta. La compuesta depende de quién, de x de y, de x de y. O sea que acá yo sí tengo que identificar que estoy derivando f con respecto de y, manteniendo la y constante. ¿Sí? Entonces ahora derivo. Cuando yo derivo, voy a tener de vuelta la derivada de f con respecto de quién, de x. Pero es en esta posición porque estoy derivando esta f con respecto de x. Entonces acá lo que se mantiene constante van a ser esas dos variables, ¿sí? En este momento de la derivada yo sé que la f depende de y de z, ¿está bien? Más, ¿qué cosa? Me queda la derivada de f con respecto de quién, de z, por la derivada de z con respecto de quién, de x. ¿Sí? Acá ya no es necesario, ¿qué cosa? Ya no es necesario identificar quién permanece constante porque este término no se repite en el otro miembro. ¿Está bien? Y esto va a ser igual a 0. ¿Podrías volver a explicar este tema de que uno se mantiene constante? Bueno, fíjense en este caso. Cuando yo voy a derivar, fíjense en el árbol nada más. Cuando ustedes se fijan en el árbol, yo voy a hacer esto. Quiero derivar f con respecto de x. ¿Está bien? Siguiendo el árbol, yo voy a tener f de x más f de z por z de x. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, fíjense en ustedes qué cosa. Que esta f de x, esta f de x, ¿cómo son? ¿Son iguales o no? Es lo primero que tengo que preguntar. Si fueran iguales, yo podría simplificar. ¿Y a qué voy a llegar? A nada. ¿Sí? Voy a llegar a que z de x va a ser igual a 0 y eso no quiero yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, tengo que decir estas funciones, que estas funciones son distintas. ¿Cómo me voy a asegurar de que sean distintas? Porque esta es la derivada de la f compuesta, o sea, de la función que ya depende solamente de x y de y. Por eso acá se pone f derivado con respecto de x, manteniendo el y constante. Eso que yo coloqué ahí me está indicando que la f esta que estoy derivando está dependiendo de x y de y. Quiere decir que es la derivada de la función compuesta. Mientras que acá yo digo, bueno, esta es la f derivada con respecto de x. Pero es la f todavía sin haber hecho la composición. O sea que estoy en esta instancia, ¿sí? En donde está dependiendo de quién.
de y y de z aparte. ¿Está bien? Entonces ahí vos ya estás viendo de qué cosa, que estas dos expresiones son totalmente distintas. ¿Me siguen? Otra forma de que ustedes lo vean, esta f depende de quién, del x y del y. Esta f de quién depende, del x, del y y del z. Esta del x, del y y del z. Y esta z depende de x y depende de quién, de y. ¿Está? ¿Se entiende o no? ¿Mejor o peor? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces ahora despejo, ¿sí? ¿Qué era lo que yo quería encontrar? Yo quería encontrar la derivada de z con respecto de x. Entonces voy a utilizar esta, ¿sí? Entonces esto me quedaría derivada de z con respecto de x, ¿sí? Y esto va a ser menos esta derivada, que sería una f de x, manteniendo el iz constante, sobre la derivada de f de z. ¿Está bien? Evaluado en dónde? En el x0, y0, z0. Esta también evaluada en el x0, y0, z0. ¿Está bien? Y este. Ahora, ahí estaría evaluado, o sea que este resultado que me devuelve un número. Cuando yo evalúo, eso me devuelve un número. Si a mí me pidieran la segunda derivada, yo no puedo trabajar con la derivada evaluada, porque si trabajo con la derivada evaluada, la segunda derivada me va a devolver ¿qué cosa? 0, no tiene sentido, ¿sí? Entonces hay que trabajar sobre la expresión genérica, ¿sí? Sobre lo genérico hay que trabajar. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Bueno, voy y digo, z de x es igual a menos f derivado con respecto de x, manteniendo el iz constante, sobre el f de z, ¿sí? Cuando yo quiero encontrar la segunda derivada, bueno, fíjense en este caso, cuando yo quiero hacer la derivada de z, de x y de y, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la derivada de ¿qué cosa? De un cociente. O sea, tengo que derivar esto con respecto de y por este sin derivar, menos este sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Como acá yo lo tengo en forma genérica, no lo vamos a realizar, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? La clase que viene vemos un ejemplo para calcular la derivada segunda, ¿sí? Pero acá recuerden de que yo voy a tener menos, ¿qué cosa? Un cociente, entonces tengo que hacer primero derivado por segundo sin derivar, menos primero sin derivar por segundo derivado sobre segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, acá me estaban preguntando algo de si podría dar un ejemplo a la pregunta que le hice, que yo pensaba que ya había aclarado, cuando usamos el punto x0, y0 y el u0, b0, creería que me estás hablando del tema de las funciones inversas. ¿Eso? Entonces acá, bueno, acá fíjense de vuelta, para que ustedes tengan presente, acá estoy trabajando con la directa, trabajo con el x0 y 0. Acá
la directa para mí, ¿quién va a ser? U en función del X del Y y B en función del X del Y. Entonces acá me están pidiendo derivada de X, Y con respecto a V. O sea que me están pidiendo la función inversa. O sea que me están diciendo esto. A esto, calcularle las derivadas. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea acá que estoy con respecto a U y B, no es la directa, sino que vendría a ser en este caso la inversa. Entonces acá yo voy a colocar el U0, B0. Pero acá yo estoy trabajando con quién, con el X del el Y. Entonces acá pongo el X0 y el Y0. No sé si ahí mejoré algo.